La Voz Universal TV presenta. Ideas que transforman, con Gonzalo Chávez. Hola, buen día, que tengan una linda semana. Estamos en el programa Ideas que Transforman. El día de hoy trataremos una temática terriblemente interesante, la neuroeducación. Cómo las nuevas tendencias educativas, cómo las tecnológicas van influenciando en la formación del nuevo ser humano. Para eso tenemos un experto en el tema, que es el licenciado Alfredo Rocha Ávila. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, es una alegría compartir con ustedes, y yo siempre suelo decir en mis conversaciones de que creo que el elemento juego, diversión, tiene mucho que incidir en el cerebro. No lo digo yo, lo dicen los entendidos en la materia. Francisco Mora dice que no se enseña ni se aprende aquello que no se ama. Yo siempre suelo decir también en mis conferencias, y le digo a los profesores, porque generalmente converso con profesores de la educación básica o secundaria, que recordaran qué es aquello que han aprendido con tanta pasión y tanta emoción que quisieran olvidar y no pueden. Hay algunos que se quedan mirando y dicen, ¿qué es eso? Y yo les digo el amor. El amor, y usted lo sabe, tenemos algo que lo tenemos guardado aquí adentro. No podemos olvidarlo por más que quisiéramos, porque eso lo aprendimos con mucha pasión y con mucha emoción. Por eso es que dice Francisco Mora, el profesor, y ya no solo el profesor, el padre, el esposo, el abuelo como yo, debe de excitar con sus palabras a los demás. Y nosotros que somos mayorcitos entendemos qué significa excitar, quiere decir poner, que todos nos pongamos en acción, ¿verdad? El cuerpo, el alma, el espíritu. Así que por ahí va un poco la tendencia esta. ¿Cómo ve este tema a nivel internacional? Los países más desarrollados creo que están trabajando hace mucho tiempo en lo que es la neuroeducación. Al menos en Finlandia, en Estados Unidos, en otros países, se habla bastante de eso, y como mecanismo de formación del ser humano, el nuevo ser humano, en base a la investigación y aprender jugando también en muchos temas, ¿no? Dicen que el cerebro tiene tres partes. Tiene el cerebro reptiliano, que tenemos aquí en la parte de atrás, que es cuando reaccionamos de manera, es nuestro cerebro animal. Estamos yendo nosotros en verde, alguien se cruza en rojo, nosotros vamos, lo alcanzamos, le cruzamos el vehículo adelante, no importa, paramos el tráfico y lo bajamos a puñete. ¿Quién reaccionó? El cerebro animal. Pero tenemos el cerebro emocional, el límbico. Y Francisco Mora dice, la educación tiene que entrar por ahí. Jürgen Klary dice, véndele a la mente, luego a la gente. Y por eso es que nosotros consumimos Coca-Cola a riesgo de saber que nos hace mal. Consumimos comida chatarra a riesgo de saber, y lo sabemos, que nos hace mal. Porque obviamente tu cerebro emocional es como que si venciera al cerebro racional, el emocional. Muchos dicen que en realidad las personas somos primero emocionales y luego racionales. Por tanto, ¿por dónde va a entrar la educación? ¿De a mala o de a buena? Tiene que entrar como vale, con ternura. Hoy en día, inclusive yo le comento, tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos el año 2016, en Austin, en la Universidad de Texas, y yo escuché una cosa que realmente me dejó impactado. Decían en la Universidad de Texas, en Austin, dicen, intentamos convertir a nuestra universidad en un hogar para nuestros alumnos. Miren esa maravilla. Intentamos convertir a nuestra universidad en un hogar. Y entonces digo yo, si la universidad, si los predios universitarios, si la escuela tuviera que convertirse en un hogar, la pregunta es, ¿en qué nos vamos a convertir los profesores? Y yo saco una conclusión básica y digo,
los profesores también tenemos que intentar ser padres de esos chicos. Por tanto, ya no mirarnos a los chicos como que son nomás alumnos, que vienen porque nos mandan, porque entre comillas le estamos haciendo un favor a la comunidad. No, esos chicos son para nosotros nuestros hijos. Tenemos que mirarlos como si fueran nuestros hijos. Y si los miramos así, ¿usted cree que la educación no va a cambiar? Entonces, a partir de ahí, se decía en ese contexto histórico familiar, de hogares más estables que los de ahora, estadísticamente más estables, se decía que los profesores, segundos padres, porque los primeros padres, nuestros padres nomás. Pero hoy en día, cuando los chicos vienen de contextos familiares diferentes a ese, hogares disociados, madres solteras, etcétera, y todo lo que usted sabe, la pregunta es: ¿el profesor segundo padre o primero a veces? Una consulta. En Europa, hace bastante tiempo, el rol del docente ha ido evolucionando. Del tutor, el maestro, el sumum plus ultra, el que sabía todo, Sí. a pasar a ser facilitador. De manera que los alumnos investigan, discuten, proponen y van avanzando. Ese esquema que ha sido tan exitoso en Europa, en Estados Unidos, en los países desarrollados, ¿por qué no llega acá? O sea, ¿qué dificulta para que las universidades o los centros de formación logren ese objetivo? La gestión educativa, los que manejan la educación, que de repente no son educadores, perdón que lo diga, y si alguien se siente mal, no lo estoy diciendo con ese tono de maldad, quiero decirles que tienen que entender que ni los estudiantes ni los profesores somos un número estadístico. Se habla de que hay un índice de aplazo del tanto por ciento en tales carreras, en matemática, en física, en contabilidad, en mi área. Pero la pregunta es: ¿por qué el estudiante se aplaza? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Se ha hecho un estudio sobre eso? Yo sé este estudiante de qué condición viene, si tiene un libro para estudiar. Hoy en día con el tema virtual, los chicos tienen conexión. Pero en países bastante desarrollados, por ejemplo, las universidades de China, en Japón, tienen muchos convenios y mucha docencia, digamos, cruzada con universidades de Estados Unidos, o sea, con docentes virtuales que van haciendo el trabajo y sí cumplen con el programa y sí cumplen con la metodología. Yo le comento algo, o sea, yo conozco un muchacho que estaba en una universidad del exterior y que el profesor comenzó a hablar su clase como si fuera una clase normal, y al terminar la clase le dijo que era la última clase a la que él asistía de esa manera, porque todo lo que él había dicho era falso. Y estaba molesto con los alumnos porque los alumnos no habían preparado la materia para venir a rebatirle al docente. Entonces, esa metodología que tienen allá de diálogo, de debate, no está incidiendo en nuestro entorno. O sea, que el alumno se prepare, conteste, cuestione al docente, cuestione los temas. Seguimos siendo con el viejo esquema de una educación donde el docente, la palabra del docente sigue siendo lo máximo. Claro, pero aquí hay un detalle, es que ¿sabe qué pasa? Desde la casa los padres, es que no hay escuela para padres, y no es excusa esto, por si acaso. Porque nosotros venimos en el lenguaje del no, en el lenguaje del pero. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí leí una figura que dice: los niños nacen artistas. Todos los niños son artistas. Escriben, juegan, dibujan. Y nosotros podemos decir: pero qué horror de dibujos. No, es que es bello el dibujo del alumno. Pero ¿qué pasa? Y Ken Robinson, otro pensador en educación, dice: a veces la escuela, y yo le agrego ahora, la universidad, matan la creatividad de los chicos. Nos matan la creatividad. Sí, estoy con un comentario de esto, o sea, estoy hablando de la creatividad. A mí una vez me preguntaban, me decían: ¿qué opinas de la educación en Bolivia? Y yo les decía: es perfecta, es la mejor que existe. ¿Sí? Sí, porque usted entra a kinder, le enseñan a hacer caso, a obedecer, el preescolar. Cuando va al escolar le enseñan también a obedecer, dándole instrumentos para más adelante.
va a la secundaria y el mejor alumno es el que mejor hace caso, se porta mejor y obedece mejor. Cumple con lo que le dice el docente. No cuestiona si es bueno o malo, él cumple. Es obediente. Es obediente. Cuando va a la universidad, le fortalece la obediencia, porque aquel que cuestiona es aislado. Entonces, tenemos un sistema perfecto para formar gente que haga caso. Perfecto. Entonces, usted, cuando quiere sacar a ese muchacho para adelante y lo quiere volver creativo, es un despropósito. Entonces, ahí viene la neuroeducación y el neuroconocimiento, que le va a permitir generar ese nuevo tipo de patrones de comportamiento que permitan al estudiante proyectarse hacia el futuro. O sea, le va a permitir autocuestionarse para avanzar. Pero lo triste es que eso está pasando ya cuando salís profesional. Porque mientras vas pasando el curso de tu proceso de formación, sigues teniendo la educación adoctrinante. Entonces, creo que por ahí deberíamos comenzar a tomar el tema. ¿Qué opina usted, licenciado? Por eso es que le digo, mire usted, Jürgen Klarik ha hecho un documental que se llama Un crimen llamado educación. Y probablemente el título, para muchos, debe ser provocativo, debe ser hiriente. El título, Un crimen llamado educación. Muchos de los que estamos en nuestra zona de confort podríamos contestar y decir, ¿cómo vas a decir que la educación sea un crimen? Entonces, ¿qué pasa? Cuando después de 14 años de estudio, 12 en el inicial, 6 en el primario, más 6 en el secundario, son 14. Y usted le pregunta a su hijo, ¿qué piensas estudiar? Y muchos de nuestros hijos nos contestan y nos dicen, no sé, papá, todavía no lo he decidido. O todavía seguimos diciéndole a nuestros hijos, estudia tal carrera porque tu tío es economista, estudia tal otra porque ella es profesora, ella es maestra, o estudia para médico, porque si sos médico, hijo, 10 consultas al día a $50 o $30 cada consulta, ya multiplica, hijo, cuánto vas a ganar. Pero creo que no le hemos preguntado al niño, ¿qué te encantaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Los varones, claro, también tenemos habilidades, son, digamos, manuales, nos gusta conducir, y si nos gusta conducir, por lo menos aprenderemos a sacar una llanta. Entonces, si se da cuenta, a partir de ahí, si nosotros empezamos a trabajar en esas destrezas que sabemos que son innatas y otras que van adquiriéndose con el tiempo, nosotros tendríamos que formar no empleados, sino emprendedores. Y hoy en día la universidad dice, tenemos un ejército de desocupados. Pero claro, digo, si la universidad, por ejemplo, también es una cosa, una crítica que podemos hacerle, ¿cómo está respondiendo a las necesidades del medio? La universidad pública o la privada, no sé si lo tienen ellos, tenemos un plan de desarrollo nacional que diga qué tipo de profesionales necesitamos para Bolivia. Un temita que usted tocó bastante interesante y es el tema del qué querer ser del estudiante. ¿Qué te gusta, no? Pero yo en eso veo un pasito más allá. Veo el tema de cuáles son tus potencialidades. Porque a veces un muchacho que es buen alumno tiene un problema muy fuerte. Yo soy bueno para todo, dice. Pero ¿qué te gusta? Todo es fácil para mí. Pero digo, ¿cuál es tu potencialidad? Le voy a dar un ejemplo. Claro. Un muchacho puede medir unos 70 y decir, a mí me gusta el básquet. Así es. Pero no va a llegar a la NBA. ¿Me entiende? Claro. Entonces, uno tiene que ver todas las potencias. Ese es el gran error. Porque cuando un muchacho yo creo que la educación deberíamos reducirla a 10 años y durante 2 años encontrar la potencialidad real al producto que es el estudiante. Fíjese un ejemplo. Cuando usted descubre el potencial real del estudiante, usted llega a descubrir el potencial real. El desarrollo es infinito. Claro. El problema es que muchas veces las personas no entendemos nuestro potencial o no entendemos nuestra autodemanda insatisfecha. O sea,
Digo, le voy a dar un ejemplo. O sea, si yo quiero estudiar, o sea, yo soy excelente en matemáticas, soy excelente en esto, en aquello, pero no conoce que existe una carrera como actuario. No conoce. Entonces, él sabe que existe la licenciatura en matemáticas y sabe que existe esto, porque es lo que ve. Pero no tenemos un mecanismo que brinde un soporte como para decir, oye, no solamente esto, también hay estas otras cosas que te pueden guiar. O sea, la formación escolar y la formación universitaria no trabajan en función del potencial del alumno. Y como no trabajan en función del potencial del alumno, tenés una chorrera de aplazados porque esa persona no está motivada, porque no es su potencial ese. O sea, él va a la universidad porque le dijeron que tiene que ir a la universidad, porque es un orgullo para los padres que vaya a la universidad, pero no es su potencial. Por eso su potencial es hacer otra cosa que realmente le fascina y lo va a llevar al éxito. Entonces la universidad pasa a ser una caja de frustración de los estudiantes en muchos casos, porque salen y nunca van a ejercer y nunca van a ser buenos en lo que hacen, porque no tiene sentido lo que están haciendo ahí, excepto darle un cartón al padre. ¿Qué opina usted de eso? Claro, usted ha dado, como quien dice, en el clavo, ¿no? Había un programa aquí de un periodista, creo que era Guido Guardia. Usted dio un martillazo en el clavo, en la cabeza del clavo. Ahora, creo que ese es el camino en el que los profesores y los directivos de instituciones educativas en Bolivia tendríamos que meternos, ¿verdad? O sea, ayudar a descubrir las potencialidades de estos niños y jóvenes. Pero ¿cómo se hace eso? O sea, eso no es de memoria, eso es volcando que la universidad, por ejemplo, inclusive para poder ofrecer sus carreras, la universidad tendría que haber estudiado, y la escuela también, decirnos, por decir, bueno, de aquí a 20 años, estas son las carreras que se van a necesitar. Pero mirar a un país que necesitamos un país moderno. A partir de ahí, digamos, nosotros podemos empezar, como quien dice, a socializar las necesidades de este país. Y eso entroncar con las potencialidades que tienen nuestros alumnos, nuestros hijos. Y eso también es útil para los padres. Porque si no, vamos a seguir metiendo o empujando a nuestros hijos a las carreras, decimos, tradicionales. Muchas van a quedar en rezago. Fíjense, el otro día yo estuve leyendo y decía, una de las carreras que va a haber se llama planificador de fin de vida. ¿Y quién es ese? Es una persona que, a mí que yo tengo 62 años y ya me tendré que jubilar, tendré que ir a su consulta para que me empiece a redireccionar para que esta etapa que me queda de la vida yo intente siempre ser feliz, para acabar mi vida de manera feliz, que no le tenga miedo a la muerte. Una pregunta, ¿por qué las universidades acá no forman al profesional de acuerdo al requerimiento del estudiante? Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted va a una universidad de Estados Unidos, va a estudiar una carrera y dice, ¿qué quiere ser? Y mi padre tiene un taller y voy a trabajar con mi padre en el taller y quiero trabajar en eso. Y le dicen, bueno, vas a estudiar ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas automotrices y mecánica. Vas a sacar tu trimello y con eso, un Bachelor of Science, y con eso vas a poder, estás habilitado para trabajar en lo que querés hacer. Aquí un joven dice, yo quiero ser un abogado tributarista aduanero. Y resulta que o estudia todo derecho, estudia todo contabilidad y comercio exterior para poder acceder a eso, sabiendo que la universidad sabe que no todo necesita para llegar a eso, pero no le permiten. O sea, no estamos creando una universidad personalizada para el éxito de la persona. Creamos una universidad para satisfacer la demanda de trabajo de los docentes universitarios, no para crear prosperidad en el estudiante. ¿Por qué no hacemos eso? Claro, por eso es que yo les decía, por ejemplo, de que los contenidos de las carreras
como usted lo está mencionando, no guardan relación con la necesidad, ya, con la aspiración que tiene la población estudiantil. Fíjese usted, yo soy auditor y aquí voy a confesarme. Por ejemplo, no sé para qué me enseñaron integrales trigonométricas, derivadas trigonométricas. Si para hacer contabilidad yo preciso sumar, restar, multiplicar, dividir. Digo, no lo sé. O de repente lo estoy diciendo ahora porque el profesor de matemáticas no me enseñó la belleza de esa materia que sí me iba a hacer bien a la carrera que yo iba a desempeñar. Entonces hay muchos contenidos que de repente ya no cuadran, que ya están desfasados, que ya son parte de la prehistoria. Y como usted está diciendo, tenemos que adecuar hasta los contenidos a las necesidades actuales de lo que nuestros jóvenes y nuestros niños necesitan y quieren, pero además de lo que el país quiere. O sea, a veces uno en la clase, yo pregunto a los alumnos, soy profesor de contabilidad, pero en carrera de economía, administración, finanzas, unidad comercial, comercio exterior, y yo les pregunto a veces a los chicos, ¿cómo te ves de aquí a 5 años cuando termines tu carrera? ¿Qué pensás hacer? Y alguien contesta y dice, yo quisiera terminar mi carrera e ir y trabajar de cajero en un banco. Y claro, yo le digo, qué bello, le digo, o sea, trabajar de cajero en un banco. Pero fíjense ustedes, ¿cómo lo vamos preparando a él? Y no digo que ser cajero sea malo, de un banco. Pero resulta que al estudiante no le estoy enseñando a que lleve pues su libro de caja personal, a que él traslade a su familia el libro de caja de la familia, para que el papá y la mamá sepan de dónde viene el dinero y a dónde lo mandan, pero además que lo escriban, que lo anoten, porque resulta pues que hay familias, usted lo sabe, papá asalariado, mamá asalariada, que llega el 10 o 15 cada mes y dicen, y no supimos qué pasó con el sueldo, porque no estamos enseñando a administrar el dinero, y eso no se hace. Yo recién empecé a estudiar y empecé a plantearme, ¿cómo voy a enseñar contabilidad? ¿Cómo está en el libro o como requiere la vida? Y a partir de ahí, cuando yo trato de, por ejemplo, enseñar un balance de apertura, le digo al joven, por favor, anda donde tu papá y tu mamá, porque tu familia es una empresa, tiene fecha de constitución, tu papá es el socio A y tu mamá es el socio B, y cuando tu papá constituyó la familia con tu mamá, con esa empresa, tu papá trajo un patrimonio particular, unió al patrimonio de tu mamá y el patrimonio de la empresa. Por tanto, como la fórmula del balance es activo igual a pasivo más capital, entonces andar a armar el balance de apertura de tu familia. Y para concluir, hacer el balance actual de tu familia. Para que tú sepas, estudiante de Economía y Finanzas, cómo está tu primera empresa que tú tienes, que es tu familia. Yendo más a lo local, ¿cómo crees vos que podríamos hacer para promover e incentivar los cambios de este nivel preinicial en Bolivia? ¿Cómo se debería trabajar con los docentes, con los estudiantes, para lograr este cambio y la adecuación a las tecnologías de la información? Por eso le decía yo hace un momento que a nosotros en Bolivia nos ha tocado la pandemia muy duro en el tema educativo. Digo, bueno, hay profesores que están más avanzados que nosotros. Yo soy un profesor migrante digital, no soy un profesor nativo digital. No es el caso del Uruguay. En el Uruguay, por ejemplo, ya tienen un plan que se llama el Plan Ceibal. ¿Qué pasó? Hace 15 años ellos habían dotado de computadoras a los estudiantes y a los profesores. Y obviamente les enseñaron a manejar tecnologías, etcétera, programas educativos. Pero ese niño que tenía 7 años hace 15 años, hoy día tiene 22 años, en la pandemia ya de 22 años. Por tanto, cuando llegó y ellos ya hacían el híbrido que se llama ahora, ellos ya hacían clase virtual y clase presencial. Entonces, han llegado a esta etapa en la que los uruguayos les ha dado lo mismo que la pandemia, esté 10 años aquí con nosotros no pasa nada.
A nosotros sí nos tocó grave, ¿verdad? Recién estamos aprendiendo, los profesores, los alumnos también. Por tanto, pero es un proceso ahora que nos llama la atención. Yo creo que el COVID, la pandemia, es nuestro punto de inflexión. Creo que lo tenemos que pensar en serio. ¿Y no piensas que uno de los errores que hemos cometido fue el estancamiento en la formación de docentes? Te voy a dar un ejemplo. Allá por el 1940 crean las universidades, ahí crean varias universidades, varios normales superiores, en Sucre, en Guarizata, en La Página, en algunos lugares más. Y iban a estudiar para ser maestros. Había muy pocos profesionales, entonces los maestros escolares eran muy apetecidos. Ha ido pasando el tiempo y el día de hoy tenemos una gran cantidad de profesionales universitarios sólidamente formados, con mayor nivel de educación que los maestros rurales o formados en las normales, y sin trabajo, donde estamos desperdiciando gente competitiva a cambio de mantener un esquema bastante deficitario en su formación. O sea, en este momento no es ánimo de molestar a nadie. En las universidades, excepto las públicas, en las privadas, un docente universitario gana menos que un profesor de colegio. Un profesor con 20 años de antigüedad en colegio está ganando 7.000, 8.000 bolivianos. Un docente universitario de tiempo completo con carga horaria full en las universidades privadas está ganando eso. Entonces es increíble que ese desfase nos está llevando debería llevarnos a reinventarnos y ver qué vamos a hacer con las universidades. Yo le veo ese aspecto y desde ahí trabajar el tema neuroeducativo con personas que estén en condiciones de llevar y trasladar ese potencial hacia adelante. Lastimosamente los maestros formados en las normales han quedado desfasados en el tiempo. Ellos fueron adiestrados para una educación adoctrinante, no para una educación propositiva ni para formar potencialidades. Entonces, yo creo que podríamos hablar de esos temas. ¿Qué opina usted, licenciado? Claro, te faltó decir ideologizante. Eso es adoctrinante. Sí, digo, o sea, en el sentido de que... Entonces, yo entiendo que son estos espacios, ¿verdad?, los que tienen que impulsarnos a las normales, escuelas superiores de formación temprana se llaman ahora, a las universidades, a decirnos, a ver, ¿qué es lo que nosotros queremos de ustedes? Y aquí está la empresa privada, la empresa pública, los emprendimientos, las pequeñas empresas, las medianas empresas, que tienen que empezar a empujarnos, a apretarnos para que nosotros demos respuestas. Porque es como que si la universidad y la escuela normal de repente estuvieran divorciadas de la comunidad. Y creo que son espacios que tenemos que empezar a promoverlos. Porque si los cambios no se están generando dentro de las universidades o dentro de las normales, los cambios tienen que ser presionados de afuera. No existe otra forma de hacerlo. Por eso, y les voy a decir una cosa, y de repente en la universidad pública, yo hablo porque trabajo allá, le tenemos miedo a eso, porque eso va a generar un remesón brutal. ¿Cuánto de lo que estamos haciendo se entronca con la necesidad de la población boliviana? ¿Cómo estamos preparando a nuestros profesionales y para qué los estamos preparando? Porque cuando un profesional sale, o sea, es que todavía al parecer seguimos preparando a los estudiantes para buscar un empleo. Para hacer caso. Para no, claro, porque claro, el empleado tiene que hacer caso. ¿Ya? Pero en cambio el emprendedor, y miren ustedes un detalle, yo por curiosidad fui a Infocal un día, a Infocal, y vi varias carreras técnicas en periodos cortos. E Infocal se jacta y dice 70% práctica, 30% teoría. ¿Qué quiere decir? Aquí enseñamos haciendo, no diciendo, haciendo.
Y usted, fíjese, me encuentro con un alumno. Y le digo, ¿qué haces vos aquí? Aquí estoy estudiando. ¿Dejaste de estudiar en la universidad? No, me dice, sigo estudiando administración en la Gabriel. ¿Y aquí qué estás estudiando? Estoy estudiando para técnico en construcción. Y yo le digo así como mirando, así como sorprendido, ¿no? ¿Técnico en construcción? Claro, profesor. Y después repensé y dije, qué belleza, ¿no? Él sale de la universidad a buscar de repente su destreza, su habilidad ahí en Infocal. Claro que en la universidad, en administración, manejo de personal, presupuestos, costos, etcétera, etcétera, va a ir por ahí la cosa, ¿no? Mercadotecnia, marketing, etcétera, etcétera. Pero él va a ser técnico en construcción. Por tanto, ¿a qué va a salir? ¿A buscar un empleo o a crear su propio emprendimiento? Obviamente. Entonces, creo, y hay un detalle, te lo confieso, la universidad pública no reconoce a esos profesionales que están, yo digo son profesionales, son técnicos, no les reconoce las materias que ellos han avanzado ahí. Pero hay universidades privadas que sí les reconocen. Por ejemplo, un técnico superior en mecánica en Infocal se va a la privada y en 2 años es ingeniero mecánico. Y la universidad pública no le reconoce. Tienes que empezar de nuevo con nosotros. Oiga, ¿cómo es eso? Hablando de maravillas. Por eso es que le digo que no nos estamos entroncando con lo que la comunidad hace o otras instituciones están haciendo de manera maravillosa. Ya está Maná, está Infocal, hay otro instituto, Miguel Magone, creo que es de la Iglesia Católica. Por tanto, están ellos respondiendo a la demanda real de necesidades que tienen los estudiantes para hacer ya, para ganar un peso ya, no esperar 5 años. Muchísimas gracias por haber venido, le agradecemos un montón por la entrevista. Realmente creo que nos dio muchas luces sobre el nuevo norte de la educación y qué deberíamos hacer con ella. Le agradezco mucho, licenciado. Infinitamente igual a ustedes, así que a la orden, porque como les digo, yo soy un aprendiz. Dice que en este tiempo nadie es profesor de nadie, todos somos alumnos. Así que yo y usted somos alumnos, vamos a ir aprendiendo de a poco. Aunque sea borrazo, pero vamos a aprender. Pero en esta es como dice mi amigo y colega de Puerto Rico, Antonio Delgado Pérez, o nos reinventamos o nos reventamos. Y Antonio Delgado Pérez ha escrito un libro que es un puñete al descuido al statu quo de nuestras universidades. Lo invito a que lo vea. El libro se llama Derrumbando las catedrales del conocimiento. Estuvimos con el licenciado Alfredo Rocha Ávila, experto en el tema de neuroeducación, que nos indica, que nos transmitió el tema de la importancia de las tecnologías de información, del uso de las tecnologías de la información como herramienta para la formación de los estudiantes, tanto en los niveles primario, secundario y universitario. Esta herramienta va a permitir una sinergia entre padres, hijos, profesores, para tener un mejor estudiante del futuro. No se olviden de seguirnos en la radio La Voz Universal los días lunes de 10 a 10 y media de la mañana, con reprise el día viernes. Y en el canal digital encontrarán este programa durante toda la semana en el link que se encuentra abajo de la pantalla. Les agradecemos por su concurrencia. Ideas que transforman con Gonzalo Chávez.